Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos, a esta hora tenemos primicia sobre caso Cemex, testigos que están colaborando tanto con la justicia de Colombia como la de Estados Unidos. Una revelación sorprendente, solo en segundos aquí en la W. Y antes les cuento quién es nuestro invitado hoy. Nuestra invitada es Ángela María Robledo. Fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. La vimos encabezando la lista de la carta que de alguna manera abogaba por el respeto a las mujeres en Colombia Humana. Ha sido una congresista juiciosa, ustedes la conocen muy bien. Así que la tenemos hoy con el hashtag numeral respeto a la mujer no se negocia. No se puede negociar. El respeto a las mujeres no puede estar, y permítanme el editorial, no puede estar por encima de una ciudad, de unos ciudadanos, de un proyecto de infraestructura. El respeto a las mujeres no puede estar por encima de nada. El respeto a las mujeres no se puede negociar. Y creo que es muy importante esta polémica que se ha armado en torno a las decisiones de la cabeza de Colombia Humana, que es Gustavo Petro. Hoy lo escuchamos aquí, escuchamos después a Patricia Casas, esposa de Holman Morris. Es muy interesante poder hablar de manera mesurada, como siempre es ella, con Ángela María Robledo, tratar de mirar el tema sin apasionamientos, pero con objetividad, porque el respeto a las mujeres no se puede negociar, no se puede negociar. No se puede decir respetamos a las mujeres, pero hacer cosas contrarias, que digan no respetamos a las mujeres. En segundos estaremos conversando con Ángela María Robledo porque mucha atención, hay primicia en la W sobre el caso Cemex. 2 testigos que colaboran con las autoridades en Estados Unidos y Colombia aseguran que existe o existió una oficina de espionaje en Cemex. Una oficina que lo que hacía era obtener información ilegalmente, comprar información ilegalmente para poder lograr sus objetivos como empresa. La oficina, por lo menos en Colombia, tenía sede aparte. La oficina tenía cabeza. Mencionan a Carlos Jacks, presidente hasta 2016 de Cemex en Colombia, a quien no le ha pasado nada y no le pasó nada en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Jairo, contemos la historia, mucha atención. Usted lo ha dicho, Vicky, la W conoció que en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucra a la multinacional de cementos Cemex, apareció la declaración de 2 testigos, quienes aseguraron que dentro de la propia empresa se creó una oficina para obtener información privilegiada a través de chuzadas, seguimientos e interceptaciones ilegales a altos funcionarios del país, empresarios y hasta sus propios funcionarios. Los testigos, Vicky, entregaron esta explosiva declaración ante las autoridades de Estados Unidos y de Colombia y aseguran que a través de estas prácticas ilegales la empresa lograba tener información confidencial de sus competidores, de los organismos de vigilancia y control y de importantes funcionarios y particulares implicados de una u otra manera con sus millonarios negocios de cemento. En sus declaraciones, hay que decirlo, son valoradas por las autoridades de ambos países. Revelaron que la oficina, desde donde también salían dineros para sobornos, se conoce como Enterprise Risk Management, ERM, así la conocen, o como ellos mismos dicen, la llaman los altos ejecutivos de Cemex, el FBI de Cemex. Estamos frente a unas revelaciones escandalosas de 2 testigos que declaran ante la justicia de Estados Unidos y la de Colombia. Es que estamos hablando de imagínense ustedes, de un FBI de Cemex. Así lo llaman que los entre propios otras cosas, funcionarios Jairo, de Cemex. no tenía o no ha tenido que rendir cuentas de sus gastos. No tenía sino que contratar la información ilegal y entregar la información ilegal a los interesados. ¿A quién mencionan directamente, por lo menos en Colombia? Los 2 testigos que hablan en Estados Unidos y en la justicia de Colombia mencionan a Carlos Jacks, expresidente de Cemex hasta 2016. Fue la cabeza de la empresa en este país. Lo que dicen, según sus testimonios, es que las cabezas de esta oficina en la región y Colombia, allí solo recibían órdenes de Carlos Jacks, entonces presidente de la multinacional en Colombia, y de Jaime Mulliro, presidente de la región,
Dicen los testigos, la mayoría de los reportes ultra confidenciales solo se presentaban a ellos en privado. De acuerdo con sus versiones, dicen lo siguiente: la ERM, es decir, esta oficina, tiene presupuesto independiente y no tiene que presentar contablemente justificación de los gastos. En varios de los casos los pagos se hacían por fuera de Colombia, como Panamá o México. Y agregan: la forma de operar siempre es a través de terceros, a los que denominan proveedores, para que ellos hagan las actividades ilícitas y de esa forma Cemex no esté relacionada directamente. En esta parte de la diligencia, Vicky, los investigadores le preguntan a los testigos cómo funcionaba esa oficina y quiénes más participaron en este entramado. Y esto es lo que responden. La ERM tiene una cabeza a nivel mundial que tiene la categoría de vicepresidente ejecutivo mundial. Pertenece al comité directivo del mundo y le reporta directamente al CEO del mundo. El CEO del mundo. En cada región hay una dirección que reporta al presidente de la región. En el caso de Colombia, que pertenece a la región de Suramérica, Centroamérica y Caribe, su director era Javier Ignacio Velázquez, quien reportaba directamente a Jaime Mugiro, presidente de la región, y a Carlos Jacks. Mire, es muy importante lo siguiente, y es que el testigo explica, uno de ellos, que después del escándalo de la multinacional, por lo que la fiscalía imputó y pidió captura de 2 de sus exdirectivos por la compra de un millonario predio en proceso de extinción de dominio en Antioquia, es toda la historia de Meseo, a Velázquez le cambiaron su ubicación de trabajo de Colombia a Panamá y hace un año fue trasladado a México. Actualmente están tratando de mover a otro país a Acuña, dice el testigo. Desde hace un año los cargos regionales que tenía Cemex en Colombia los están moviendo para Panamá. El país más importante de Cemex en esta región por su generación de caja es Colombia y no Panamá. Y es muy importante que quede claro cuáles eran, según los testigos, las funciones de esta oficina, de este FBI de Cemex. Y dice el testigo que la ERM ejercía de manera reservada funciones como las siguientes. Primero, en cuanto a los funcionarios públicos, compraba información personal y confidencial para conocer cuáles eran las debilidades de los funcionarios y cómo sería la forma más fácil de llegarles antes de pedirles favores. 2, dice el testigo, elaboraba análisis de que funcionarios públicos debían pasar a trabajar a Cemex o de Cemex a entidades públicas, como Findeter, Agencia Nacional de Minería, gobernaciones, alcaldías o superintendencias. Lo hemos visto, funcionarios que han estado en el gobierno y se van a Cemex, o que estaban en Cemex y fueron a parar al gobierno. Un ejemplo muy claro, el viceministro de Hacienda actual y la esposa del actual ministro de Hacienda, como para tener ejemplos. Otro punto, de los funcionarios de Cemex, sobre los que tenía desconfianza, espiaba las llamadas telefónicas y compraba la información financiera, al igual que seguimientos cuando estaban fuera de las oficinas. Mire, Jairo, el cuarto. Viene un cuarto y es que se espiaba y se compraba información confidencial de la competencia, planes de negocio, que es muy importante que lo digamos, proyectos estratégicos, principales proveedores, clientes, seguimiento detallado en la ejecución de proyectos de expansión con material fotográfico vía drones, compra de información a los empleados, vuelos de helicóptero. Esto era a un alto nivel, por eso le llamaban internamente, burlescamente, ellos mismos, el FBI de Cemex. Tenía oficina y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Además, dicen los testigos, que se elaboraba fichas con información confidencial de los principales ejecutivos de la competencia, compra de información de los competidores sobre aprobación de permisos, licencias ambientales, títulos mineros, licencias de construcción, resoluciones de autorizaciones, importación de insumos críticos como el clinker, que es el principal componente del cemento. Jairo, la compra de información personal, financiera, seguimientos a las personas que consideraban riesgo para Cemex o que estuvieran bajo sospecha en los planes de Cemex. Tenemos que centrarnos en que espiaban a través del FBI de Cemex, según los testigos que hablan en Estados Unidos y en Colombia, a funcionarios, a empresarios, a competidores y a sus propios funcionarios sobre los cuales se generaba alguna desconfianza. Y para darle credibilidad a su testimonio, hablan de casos concretos que según sus versiones habrían ocurrido en Colombia. Por ejemplo, señalan que en la construcción de la planta de Corona,
la ERM obtuvo de manera fraudulenta el contrato firmado entre el Grupo Corona y Cementos Molins. Compró copia de las licencias y permisos y a través de terceros hacía hacer monitoreos fotográficos del avance de la construcción de la planta. O sea, de entrada no solamente compraban información ilegal, seguían y demás según estos testigos, sino que también era una competencia desleal. Competencia desleales. Todo esto está siendo valorado por los investigadores. Y en otro ejemplo dicen lo siguiente: en la construcción de las moliendas de Ultracen se compró copia de las licencias y se hacía seguimiento fotográfico con terceros de los avances de construcción. Compró el caso de negocio de construcción de una planta nueva de cemento con puerto. Compraba la información relacionada con las importaciones de clinker en cuanto a países de origen, preciso y calidad, precios y calidades. Pagaba estudios de las características físico-químicas de los importadores de cemento para desprestigiar el producto importado. En sus extensas declaraciones, los testigos aseguraron que además de su testimonio, cuentan con pruebas digitales, como copias de correos electrónicos. Además, empezó a entregar uno de ellos los nombres de las personas que terminaron siendo víctimas de esta oficina, el FBI de Cemex, y también suministró los nombres de por lo menos otros 10 funcionarios de Cemex, tanto en Colombia como en México, que habrían participado de estas situaciones ilegales. No olvidemos entonces que Cemex ha venido siendo mencionada en los últimos días y pues tuvo un escándalo inmenso en el 2016 cuando se conocieron todas las irregularidades de la mina de Maceo, de la cual extraía la caliza. Y en los últimos días también se conoció que Cemex financió con $1 millón la reelección de Juan Manuel Santos a través de los partidos de la Unidad Nacional, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U. Este tema se va a crecer mucho, está creciendo mucho, y ahora pues se abre esta otra arista de las investigaciones, y es que Cemex, según estos testigos, tenía un verdadero FBI que funcionaba internamente desde la oficina de Colombia, donde compraban información ilegal, chuzaban, seguían con drones, espiaban y demás, no solo a competidores, sino a funcionarios de gobierno y de toda clase de entidades públicas en Colombia, y a sus propios funcionarios que generaban desconfianza. Primicia de la W, ya en segundos la encontrarán en nuestra página en www.wradio.com.co. 12 del día, 13 minutos, la saludo, doctora Ángela María Robledo, bienvenida a la W. A ver, le organizo su micrófono mejor porque la veo muy lejos ya. Listo. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Bueno, Vicky, muchas gracias, estoy bien. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Jairo y para quienes te acompañan en esta mesa y en esta hora de trabajo de la W. ¿Le gusta el hashtag que tenemos o no le gusta? Sí, me parece. Numeral respeto a la mujer no se negocia. Me parece muy bien y me parece que, fíjate, estos son los resultados y el legado de tantas décadas de trabajo de las mujeres en Colombia y de las feministas en el mundo, que dijimos que lo privado era político, que el tema de la violencia contra las mujeres no es un asunto menor, no es un asunto banal, y todo ello ha ido escalando en el mundo, ¿sí? Creo que hoy tenemos lo que pasa en Bogotá, pero en tantos lugares del mundo, donde ese límite de lo que ocurre en las relaciones humanas, que son complejas, que están llenas de altibajos, de conflictos, hay un límite que es la violencia. Esto que ha ocurrido en Colombia Humana, con Gustavo Petro, con Holman Morris, con las mujeres de Colombia Humana, pues con muchas de las mujeres, ¿la tiene triste? ¿La tiene? ¿En qué estado la encuentra hoy? Pues sí, es difícil, pero antes de eso, perdóname yo, una pequeña disquisición. Es que hay que recordar también que Cemex estuvo en ese enorme enredo de Transmilenio en la época de Peñalosa. Oía con mucho juicio la primicia que presentan, y entonces seguramente ya se han desarrollado y han aprendido mucho más, pero Cemex tiene historia en Colombia de prácticas poco claras desde el gobierno de Peñalosa y las famosas losas. Y no olvide el viaje de Carlos Jacques, este señor que fue presidente de Cemex hasta el 2016, que salió en medio del escándalo
y que en 2015 había estado vacacionando con el entonces acabado de elegir vicepresidente Germán Vargas y con el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao. En Puerto Sí. Vallarta se fueron de vacaciones y allá estuvieron. Y bueno, y es la alerta No cuando aparecieron estuve. los recibos, le cuento, No aparecieron, bueno, de ese hotel, ni de ese viaje, ni de nos nada. los No deben, aparecieron. ¿cierto? Nos los deben. Luis Pero Felipe fíjate que Henao nos debe también, Germán Vargas. sin el ánimo de cambiar el foco del programa, el enorme debate que hubo en el Congreso de la República en la ley anticorrupción que lideró Germán Vargas respecto a estas puertas giratorias a las cuales hacías alusión tú y Jairo. Creo que, bueno, sigue señalando en Colombia que el tema de la corrupción ha permeado desafortunadamente los gobiernos y que la tarea por erradicar esos grandes poderes económicos continúa. Estábamos hablando de las mujeres. Sí. Numeral, respeto a la mujer no se negocia, ya es la tendencia número 9 en el Twitter. Y estábamos hablando de en qué estado está usted, cómo se encuentra, cómo está usted después de ver todo lo que ha ocurrido en su partido. Sí, ¿Está bueno, triste? sí, estoy triste, pero igual, mira, cuando uno ha sido feminista tantos años, Vicky, y nos ha tocado a las mujeres lo que tenemos, no ha sido dado fácil y menos por los hombres. Eso ha sido una lucha cotidiana, persistente, y esta decisión que se toma por parte de Gustavo Petro de apoyar a Holman Morris, pues la hablamos en algún momento y Gustavo conoce mi posición y tengo que decir que la he respetado. Hace algunos meses puse la alerta porque sé que este es un asunto no solo de Holman, es un asunto cultural. El patriarcado es un tema de un legado, no solo de las prácticas de dominio, de volver el cuerpo de las mujeres un hecho más, una cosa más, de desconocer lo que aportan las mujeres desde el mundo privado, porque también ahí hay una ruptura de esto de lo que ha significado quienes producen y quienes no producen en estas sociedades contemporáneas, pero también creo que pues la tarea continúa y vuelvo y te digo, el que hoy sea un tema que ocupe titulares y que lleve a la reflexión, a la indignación, es importante porque pone de presente que es un tema fundamental en una sociedad que quiere erradicar no solo la desigualdad económica, sino las desigualdades sociales, políticas y culturales. Ángela María, ¿usted va a votar por Holman Morris, el candidato de su partido? Yo voy a ¿A hacer la alcaldía de Bogotá? Yo voy a hacer campaña por la lista del Consejo de Bogotá. Contésteme la pregunta. Sí, no, yo no voy a votar por Holman Morris. ¿Por qué? No voy a votar por Holman Morris porque, bueno, primero, y se lo dije a Gustavo Petro y lo escuché esta mañana aquí en la W, nosotros hacemos parte de un movimiento político que toma un concepto de las ciencias sociales, que es el de las ciudadanías libres. Y ahí hay una práctica deliberativa en un movimiento que apenas está empezando y que tiene mucho que aprender, Vicky. Pero en ese ejercicio de las ciudadanías libres, Gustavo sabe que yo no voy a votar por Holman Morris. Yo me voy a dedicar a apoyar la lista del Consejo, una lista cerrada. Recordar que yo hice parte de la primera lista cerrada en este país, que fue de la lista de visionarios al Consejo de Bogotá. Era una lista cerrada, cremallera y paritaria. La aspiración que hemos tenido las mujeres desde hace mucho tiempo, esa lista cerrada va a presentarle a la ciudad una apuesta de un proyecto donde los nombres son muy importantes, Sí. pero donde lo que queremos es renovar el Consejo de la ciudad. Pero yo no voy a estar en la campaña de Holman Morris. Yo quiero que escuchemos las dos caras de la moneda hoy. Julio tuvo hoy a Petro hablando sobre el tema. Le confieso que a mí me llamó la atención cuando dijo que era una exageración toda la historia de pues, las mujeres que han denunciado a Holman Morris. Y yo quiero que lo escuchemos. A ver usted qué opina. Escuchemos un momentito para ser exactos. Mientras tanto, somos tendencia a esta hora con numeral respeto a la mujer, no se negocia, y ya en segundos vamos a leer muchos de los mensajes. Ya se imaginarán, las mujeres están arrevolveradas y muchos hombres que entienden lo que significa respetar a la mujer.
Claro, pero también recordar algo que es una realidad y es Sí. que la Bogotá Humana fue la primera que dejó la Secretaría de Política de las Mujeres. Por eso, digamos, todo esto hay que leerlo en ese contexto y ya tendremos Por tiempo de eso tal vez desarrollar mucho sorprende más el esa tema. decisión. Sí, creo que sí. A mí, yo no la comparto, creo que no era necesaria, pero pues también entiendo que el proyecto de Colombia Humana continúa. Para las mujeres feministas que hacemos política, el tema de la violencia intrafamiliar es un punto no No negociable, negociable. pero también el tema de cómo habitar el territorio, los recursos públicos son sagrados, el Claro. apoyo a la paz, todas esas son parte de la agenda de las feministas en Colombia. Dice hasta ahora Julio Sánchez, numeral respeto a la mujer no se negocia bajo ninguna circunstancia y menos por en medio del calor de una contienda política. Juan Pablo Calvás, numeral respeto a la mujer no se negocia. Debería ser un principio rector para los candidatos y los políticos de Colombia. Aceptar la violencia contra la mujer es darle luz verde a lo inaceptable. Y muchos más están opinando a esta hora. Lo que pasa es que hay unos mensajes que no se pueden ni leer. El republicano, no sé de quién será esta imagen, pero es brutal por crudeza y sinceridad. A ver si los más fanáticos reaccionan. Mujeres con Holman, numeral, respeto a la mujer, no se negocia. Esto es una muestra, dice una ciudadana común, de mucha ignorancia sobre el tema de violencia de género. Uno se lo pasa a sus seguidores, pero no a un político. Numeral, respeto a la mujer, no se negocia. Por acá dice Andrés Gutiérrez, no a la candidatura de Holman Morris. Numeral respeto a la mujer no se negocia. @Gustavo Petro. Le copian a Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo Petro esta mañana. Si me pregunta por el caso particular de un individuo como Holman, ahí hay que dividir dos cosas y me voy a extender un poquito. El delito, que usted insinúa, el delito o una ruptura ética respecto a unos principios de un movimiento político. No es lo mismo. Si hay delito, estaríamos hablando de otro tema. Y Holman no estaría ahí, entre otras cosas. Separa el delito. Si hay un delito, Holman ni siquiera estaría en el movimiento Colombia Humana. Ni en ningún tipo de movimiento, creo yo. Si estamos hablando de una ruptura alrededor de unos criterios de conducta que tratamos de establecer dentro de la gente que se coaliga en la Colombia Humana, que es hasta donde sé es la crítica, pues entonces ahí tenemos que abrir un capítulo. Y ese capítulo es el siguiente. Yo le tengo muchísimo temor a no dar las segundas oportunidades. Yo me crié, y por eso me critican, en un movimiento armado, con unas disciplinas estrictas, bajo los criterios del bolchevismo, si se quiere poner en términos ideológicos, de así se forjó el acero. Hombres y mujeres que teníamos que acostumbrarlos y creer en que teníamos que resistir la tortura como diera lugar y exponer la vida y sacrificarla. Bueno, aquí ya está hablando de otra cosa. Oigamos a Patricia Casas, la esposa de Holman Morris, que también habló con Julio esta mañana. Es un tema en este momento coyuntural, pero es que es un tema muy importante porque aquí estamos debatiendo más allá de unos alimentos para mis hijos, más Doña allá Patricia. de un divorcio mío, es un tema de gran Doña Patricia. importancia moral y ética. Y lo que confirmó Patricia Casas, Ángela María, es que mientras sí hay un divorcio ya que ella ha aceptado y que Holman Morris amigablemente han aceptado, pues sigue cursando una denuncia en la Fiscalía de Patricia Casas por maltrato, por violencia intrafamiliar contra Holman Morris, hoy candidato a la alcaldía de Colombia Humana. O sea, sí hay un delito por lo menos denunciado. No hay una condena, y eso hay que decirlo, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, pero hay unas denuncias que son muy serias contra Holman Morris, que yo no sé si usted cree que eso es negociable. No, yo creo que no es negociable, pues ya lo señalé. Señalé que además en mi tarea, cuando acompañé a Antanas Mocus en todo esto de cultura ciudadana, hablamos de ley, moral y cultura, o sea, la necesidad de armonizar en nuestras prácticas y mucho más cuando estamos con la responsabilidad de ser políticos o políticas esos ordenadores, ¿cierto? Y claro, aquí hay una ley, hay un proceso y hay un presunto delito. Y yo no soy la jueza
de Holman Morris, ni ninguna de las mujeres ni hombres que firmamos esta carta nos erigimos como sus jueces. Pero en el tema moral sí hay una sanción, en el tema ético, porque hay una denuncia de una mujer. Yo he trabajado mucho con víctimas de la violencia, desde que era directora de Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración, bueno, como psicóloga, que rechaza y feminista cualquier forma de violencia, y yo, digamos, en principio le creo a las víctimas, porque he visto lo que significa para una mujer arriesgarse a denunciar. Y en tercer lugar, la cultura, que es una tarea, como dice Gustavo, de segundas oportunidades, de cambios, de errores, de saldo pedagógico. Pero hay momentos en los cuales hay que dar señales, y hay que dar señales claras respecto a cuáles son los límites. Por eso digo, en nuestro programa de Colombia Humana, un decálogo, yo recorrí hasta Colombia con una camiseta con los 10 compromisos que Gustavo Petro y yo teníamos respecto a los derechos de las mujeres, y uno contundente y claro es: cero tolerancia a las violencias contra las mujeres. Como estas denuncias no son nuevas, usted las conoció, fue hace varias semanas, varios meses, le quiero preguntar, ¿usted ha hablado directamente con Holman Morris sobre este tema y le ha preguntado qué fue lo que pasó? No he hablado con él, pues porque me parece que hay un proceso en curso, él tendrá que responder. Lo que sí le pedí en su momento es que es verdad, o sea, todos hemos tenido relaciones amorosas, todos hemos tenido rupturas. Aquí que levante la mano quién sí o quién no, ¿cierto, Vicky? Claro. Y ahí vuelvo y digo, es un ámbito de conflicto, porque el amor es una cosa muy antagónica, muy difícil, y eso hay que entenderlo. Pero hay un límite, que es la violencia. Y en este caso, cuando yo conocí la situación, fue de viva voz de su ex esposa, de Patricia, de su denuncia. Y yo le pedí y María Mercedes también, le pedimos a Holman Morris una explicación en el ámbito público, no muchas particularidades de lo que estaba pasando en su casa, porque están sus hijos, está su hijo, está su hija, y eso hay que cuidarlo y protegerlo. Pero él, que aspiraba y aspira a ser el alcalde de Bogotá, nosotros le exigíamos como feministas una explicación. Nunca la dio. Yo conozco a Holman en el ámbito público. Yo le reconozco su tarea como defensor de los derechos humanos. Fue un periodista, colega de ustedes, que se ganó muchísimos premios por la tarea que hizo. Yo no lo descalifico en ese campo, pero le pido en esa misma medida coherencia a su actuación. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Gustavo Petro habla de una separación, de una exageración y de que no hay delito? ¿Por qué se llega a ese punto realmente? ¿Por qué llega Gustavo Petro a esa conclusión? Porque en el debido proceso, o sea, si eso es uno estricto en ese sentido, Vicky, todavía no se ha configurado el delito. Hay un debido proceso, hay una denuncia y hay pruebas de lado y lado. Tú sabes que eso es un litigio. Y pues Patricia, que es su ex esposa, presentó sus denuncias, sus datos, seguramente sus pruebas, y del lado de Holman, Claro, pues también está tiene también el todo que el se está derecho a que no se le defendiendo, ¿sí? viole el debido En esa proceso y medida entregar Gustavo sus dice pruebas. que no hay un delito, ¿sí? Pero, digamos, yo lo miro desde un contexto mucho más amplio, en términos de una señal que Colombia Humana siempre ha dado respecto al límite de cualquier forma de violencia, pero en el caso de las mujeres, una de las formas de violencia es la violencia intrafamiliar. Ya hemos visto los datos, ya hemos visto desafortunadamente lo que ocurre con los patrones de violencia intrafamiliar que en Colombia escalan y pueden terminar en situaciones muchísimo más dolorosas. Entonces, esto amerita, en un mundo donde la violencia contra las mujeres es una peste, es una epidemia, amerita una señal clara y contundente de no tolerarlo. Y no es purismo. Esto es un hecho político. Es un hecho político que hay que resolverlo, y por eso vuelvo y digo, pero también las mujeres feministas, además de esto, tenemos una agenda mucho más amplia que reivindicamos y que está, en mi caso, recogida en Colombia Humana, Ángela y por María, eso defiendo el proyecto de Colombia ¿hay Humana. que ser feminista para reconocer que el respeto a la mujer no se negocia? Digamos. No hay que ser feminista, pero hace mucho tiempo, incluso yo pertenezco ya a una generación mayor,
en muchos lugares, no en mi casa, porque en mi casa era clarísimo que ese era el límite y lo que había era una familia con conflictos, pero que lo resolvía amorosamente. Sí, sí han sido las feministas, sí han sido las feministas las que dijeron lo privado es político, el espacio de la familia es el primer espacio, ojalá democrático, que si así lo fuera, nos ahorraríamos muchas otras formas de violencia. Y no hay que ser feminista, en eso estoy de acuerdo, Sí. pero no hay que desconocer que han sido las feministas las que han dicho ese espacio privado produce, en ese espacio privado hay prácticas de democracia, ahí nos formamos como ciudadanos y hay que ser coherente. Y hay que buscar en medio de lo que son las familias, Ujú. que son difíciles, que son complejas, prácticas democráticas para resolver los conflictos. ¿Fue incoherente esa decisión política de Gustavo Petro? Yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomé Gustavo, vuelvo y ¿Fue digo, machista? no, yo no creo, Gustavo Petro no es un hombre machista, yo pues llevo con él trabajando en una campaña donde salen todas los momentos más difíciles. No, Gustavo ha demostrado, fue un gobernante que creó la Secretaría de Equidad para la Mujer, que hizo acciones afirmativas en el tema de salud, de educación, de vivienda para las mujeres, o sea, sus prácticas políticas muestran que es un hombre que actúa y que reconoce que hay que cerrar las asimetrías entre hombres y mujeres. Entonces, ¿esta Pero me decisión a qué parece, corresponde? corresponde, como lo explicaba él esta mañana, a que es muy importante para Colombia Humana tener una voz que en el espectro de lo que va a ser ya esta recta final de la campaña a la alcaldía, argumente por qué es importante el metro subterráneo, la prioridad de la educación pública y el tema del cambio climático. Pero eso puede estar esa necesidad de tener esa voz puede estar o debería estar por encima de ese respeto a las mujeres. No, creo que él explicó que que él no lo entendía como pasar por encima del respeto a las mujeres. Por eso te digo que digamos, yo entiendo la trascendencia de lo que aquí se está diciendo, yo entiendo que esto no es un asunto negociable, pero entiendo que tenemos un proyecto de largo aliento que hay que cuidar y que hay que proteger. Pero tal vez Petro no lo está cuidando, porque es que esta decisión es inentendible. Pero Petro, digamos, es difícil para muchas mujeres entenderlo. Y Pues María Mercedes Maldonado se fue de Colombia sí, Humana y María es una Mercedes. pérdida muy grave. Es una pérdida, pero gigantesca, gigantesca, porque María Mercedes no es solo digamos, por su conducción y por lo que ha aportado, sino que María Mercedes es una mujer que conoce Bogotá. Yo lamento profundamente que María Mercedes, digamos, no vaya a estar en el Consejo de Bogotá, con lo que conoce esta ciudad, eh, con lo experta que es en el tema ambiental, en el POT, en el tema del hábitat, ¿no? Yo lo lamento profundamente y entiendo que ellas digamos, algunas mujeres van a irse. Eso suele pasar en los partidos, pero también entiendo, Vicky, Sí. que del otro lado se están frotando las manos y esperando a que yo me vaya. No, yo no me voy a ir. Ujú. Yo voy a seguir aquí trabajando. Mi tutela sigue en curso. Lleva casi un mes. Sea la oportunidad para decir que ojalá pronto tengamos alguna reacción del Consejo de Estado, con todo respeto por los tiempos, pero yo creo que Bogotá es muy importante, pero aquí están ocurriendo muchas cosas en otros lugares de Colombia y cada vez de cara a este gobierno de Iván Duque, pues se hace mucho más urgente un proyecto político como el de Colombia Humana. Numeral, respeto a la mujer no se negocia. Carlos Parma dice a esta hora, nadie mejor que Ángela María Robledo para hablar de este tema. Qué gran mujer, muy coherente, inteligente, conciliadora y con el tono que quisiéramos ver en todos los políticos. Jairon Valencia, numeral respeto a la mujer no se negocia. Hay que ser coherentes entre el discurso y los actos. Invito a Colombia Humana UP y al Maíz a evaluar sus actos. Francisco Alonso, respeto a la mujer no se negocia. Se rasgan las vestiduras por la separación de la esposa y Holman, pero el cajonazo a Ángela Garzón no lo ven las feministas ofendidas. El señor X dice, numeral respeto a la mujer no se negocia, excepto por un metro subterráneo imaginario. Cecilia Herrera, respeto a la mujer no se negocia. Aquí, así que merecemos un transporte digno donde no nos abusen, donde no nos respeten. Así que yo voto por Holman Morris. Mire, hay mujeres que creen que hay que votar por Holman Morris. Dice por acá Angie Saavedra,
numeral respeto a la mujer no se negocia, absolutamente no se negocia. La política es una responsabilidad social. ¿Con qué ética este señor Holman Morris pretende ser alcalde de Bogotá? Las opiniones muy divididas, ¿no? Muy divididas, sí. Bueno, esa es la democracia. Y eso, y eso significa que no todas las mujeres se paran desde una sanción moral o ética frente a lo que pasa. Pues Pero vimos es a Clara verdad, López sentada, digamos, uniéndose a Colombia Humana, quitándose ya de la candidatura de la aspiración y apoyando a Holman Morris. Vimos, por ejemplo, a Ida Bella, que le confieso que me sorprendió. Aida Bella es una persona que uno puede no estar de acuerdo con ella políticamente hablando, pero pues es una mujer muy valiosa. Y ahí estaba sentada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible ver el maltrato a la mujer desde varios ámbitos? Si es uno solo, el respeto no se puede negociar. Porque tendría que tener visiones diferentes. sí, porque igual en el mundo de la ética hay valoraciones distintas, ¿sí? No es un campo hegemónico. Yo también pienso, por ejemplo, no sé si ustedes lo hicieron, Vicky, pero puede ser la oportunidad. Claro, el caso de Ángela Garzón, La tuvimos ese pero bueno, también haber preguntado por qué los directivos del Centro Democrático, eso es un acto de Terminan violencia, sacándola. y es un acto de violencia, política, lo que ocurrió con Ángela Garzón. Entonces, desafortunadamente, este patriarcado atraviesa muchos de los movimientos, ¿no? De derecha y de izquierda. Y esa es una de las luchas que las mujeres tenemos que seguir dando. Mire lo que dice Cuando- Enrique Santos Molano, que me parece muy importante preguntándoselo a Ángela María. Enrique Santos Molano dice, el supuesto portazo de Petro no fue a las mujeres de Colombia Humana, sino a un grupo de 74 damas y caballeros que firman una carta contra Holman Morris y que solo se representan a sí mismos. Miles de mujeres de la Colombia Humana apoyan a Holman, como se verá pronto. Bueno, pues sí, a mí me llamó mucho la atención, a mí me hicieron ¿Se lo llegar vio? ayer, el Ah. trino creo que es de ayer, Sí. y bueno, él nos acompañó en toda la propuesta y bueno, fue bastante amable con mi tarea y la valoró, pero bueno, pues no somos damas, ¿no? Somos mujeres, esto no es un asunto de los caballeros de la Edad Media que se batían en duelos por las mujeres, ¿no? Esto es un asunto de las ciudadanías emergentes, de quienes nos paramos a decir basta ya, de quienes ponemos en un lugar tan importante la lucha, como lo dice Boaventura de Sousa, contra el capitalismo acumulativo y corrupto y frente al patriarcado, lo ponemos en el mismo lugar. Y creo que esos son los debates. Yo escuchaba de nuevo el tema de la respuesta de Petro y creo que él en algún momento también lo dijo, aquí hay que abrir un capítulo de discusión que creo que hay que hacerlo en las academias también, Vicky, de qué pasa hoy con las nuevas masculinidades, que es un trabajo que se está haciendo con esos límites de lo que es o no la violencia. Por eso creo que el asunto no es solamente como de polaridades, de lo bueno o lo malo. Aquí hay unas zonas de gris que la cultura nos hizo sentir que no, que eso no era violencia, que eso era así, que eso eran las prácticas y las formas de relación. Pues ese debate hay que darlo. Y hay que darlo, yo pienso que en eso Mocus es lúcido en el marco de Doctora- ley, moral y cultura. Doctora Ángela María, cuando ustedes hacen esa carta abierta a quienes hacen parte del movimiento político Colombia Humana, ustedes hablan con Petro, antes le dicen que lo que van a publicar, ¿usted habla con él? No, yo no hablé con él. La última vez que me vi con Gustavo Petro ¿Te fue en mi casa sorprendió? en la reunión con Claudia. No, él sabía. ¿Sí sabía? Él sabía, no, porque el tema de Holman lo habíamos hablado algunas veces en reuniones que hicimos en mi casa con Gustavo para mirar el tema político, para mirar el tema de Bogotá. Y él sabía, porque hace algunos meses pusimos la alerta. Y esperamos cómo se iba a mover Holman. Yo creo que a uno cuando le pasan estas cosas también se le puede volver o como una enorme soberbia y arrogancia, una negación absoluta o un decir, ve, aquí pasó algo, revisemos. Yo creo que eso es lo más sensato cuando uno tiene esa responsabilidad, vuelvo y repito, en el mundo como política. Y en esas ¿Les dieron un reuniones- portazo o no les dieron un portazo? Perdón, Jairito.
¿Les dieron un portazo? No, pero para terminar de responderte, Jairo, ahí Gustavo sabía qué era lo que podía pasar. Él ha dicho, y lo dijo 2 horas antes de decir que iba a apoyar a Holman, que yo debía ser la candidata a la sí, alcaldía. Escribió. Y lo dijo, y lo habló conmigo, y lo discutimos, y hace muchos meses yo había dicho que no iba a ir a la alcaldía de Bogotá, primero porque yo tenía esa curul de la paz, que sigo insistiendo en ella. Hicimos una rueda de prensa, es verdad, y quedó abierto el espacio de la alcaldía. Yo hubiera esperado un pronunciamiento del Consejo de Estado, no se rápido. dio, pero entonces siempre dije, la prioridad es la curul de la paz. Pero en esas reuniones con Gustavo Petro, ¿tuvo la misma posición que le vimos en las últimas horas frente a Holman Morris o él pensaba diferente? No, yo creo que Gustavo esperó hasta último momento si yo decidía que iba a la alcaldía. Y había posibilidades, porque es que por donde paso, porque si yo llevo 8 años trabajando por Bogotá, con Antanas trabajando, o sea, legado de Antanas, legado de Petro, y mi ¿Usted legado, siente que usted hubiera podido ganar la alcaldía de Bogotá? pues eso, yo no sé, pero yo creo Petro que dice que usted hubiera podido ganar. ¿Usted Pues- cree que usted hubiera podido ganar? posibilidades creo que sí tenía bastantes. De ganar. Sí, Vicky, pero había un acuerdo. Mm. Desde noviembre del año pasado, una concertación con Verdes, con Polo, con Maíz, con UP, con los liberales rebeldes, de buscar concertaciones. ¿Y quién incumplió ese pacto? No, creo que él siempre pasó por una premisa, Ujú. y es que llegáramos a un acuerdo programático donde nos sintiéramos reflejadas las distintas aspiraciones. Pero Ángela María, un acuerdo donde obligatoriamente tiene que ir el metro subterráneo que sueña Gustavo Petro o que sueña pues un sector político, digamos, eso no es muy dictatorial. No, quedaba, mira, logramos acuerdos en educación, en salud, en el tema de cambio climático había que ponerle un mayor énfasis, que es el documento que elaboró en el último momento María Mercedes y que está para ser discutido, porque aquí no se ha cerrado la posibilidad de un acuerdo con Claudia López. Pero Claudia dijo no que se va han sin quemado Petro. las naves. No, no, no. Ella Claudia sabe, dijo aquí sentada con usted. pero ¿Usted ha nosotros, conversado con nosotros Claudia? seguimos hablando. ¿Sí? ¿Qué le ha dicho Nosotros Claudia? No, en el último, ya después de la inscripción no, pero siempre hemos mantenido abierto el espacio, porque es que sabemos que del otro lado están quienes se frotan las manos y quienes quieren Bogotá es la trinchera de la resistencia. ¿Cómo se lo vamos a entregar otra vez a la derecha? Pero Eso hay que Claudia nunca entenderlo. va a aceptar a Holman Morris como aliado político en No, su pero campaña. sí la propuesta de Colombia Humana, que fue el documento que construimos durante todos estos meses. Y no era un asunto dictatorial. Mira que yo no fui a los talleres, pero Fernando Medina de mi grupo fue a 2 de los talleres que se hicieron sobre el metro para conocer lo que estaba allí, digamos, cuáles son los avances reales, los retos, y lo que decía Gustavo esta mañana, que es verdad, o sea, aquí no hay una realidad del metro elevado. La licitación contempla prácticamente la realización de estudios que harían que incluso el nuevo gobernante, hombre o mujer para Bogotá, no pueda ni siquiera visualizar casi la construcción del metro. Entonces lo que se dijo es, todos en la concertación, Luis Ernesto, Jorge, Celio, Claudia y del lado nuestro, consideraban que la mejor opción para Bogotá era el metro subterráneo. Lo dijeron en muchos de los escenarios y en sus Claudia foros. lo dijo aquí, dijo, a mí también Por me gusta eso. más el subterráneo, pero yo no voy a echar a la basura la plata Pero, que pues, Porque es que ya no, está pero es hecho. que no hay hecho, no hay realidad, Bueno, no hay lo- adjudicación de bueno, la, pero hay una de la plata gastada. El licitación. avance, ¿cierto? Está el aceptada la avance demanda nunca, que puso el Polo en el Consejo de pero Estado, o nunca sea, habíamos metro no estado hay. tan cerca de arrancar ya el metro. Metro de no Bogotá. hay todavía. No hay metro, pero No hay. entonces ya está Está la abierto para Procuraduría, la carta a la licitación. Procuraduría pidiendo el seguimiento a las 6 firmas Pero de consorcio que doctora, están pero aplicando. alguna vez hemos estado tan cerca de tener en verdad la realidad de un metro para Bogotá. ¿Alguna Sí, vez hemos estado tan cerca? Sí, en el 2015 estuvimos más cerca porque había estudios de diseño. Y entonces, ¿quién impidió que avanzara en el 2015? El gobierno nacional. ¿Por qué? Mauricio Cárdenas dijo que llegaba el cheque nuevo chimbo? gobierno y que había que esperar. El famoso cheque chimbo que entregaron y que nunca era claro cuáles eran las fuentes que lo soportaban. Eso fue el primer paso en falso del gobierno Santos en este sentido. Y por el otro lado, como se corrió, como está ocurriendo ahora, Ujú. prácticamente la licitación a meses antes de cambiar el gobierno, cuando llegó Peñalosa, la carta
como lo recordaba esta mañana Petro, decía que no iba a apoyar. Después salió el metro. Peñalosa y desmintió todo lo de Petro. Uno ahí no sabe ni quién diablos dice la verdad. Pues soy nosotros sincera, hemos doctora estado Ángela con María. los técnicos, no solo con los políticos, Ujú. con la gente que ha trabajado y que desarrolló. Además, esta es una aspiración, como es verdad lo que dice Peñalosa, 50 años de soñarnos este metro, desde Masuera, ¿cierto? Sí, claro. Pero el asunto es volver a que sí había un acuerdo programático, al menos desde mi condición, yo voy a seguir insistiendo. Gustavo Petro no ha cerrado esa posibilidad. Le puedo decir una cosa, y sí le pararán Cuéntame. bolas, porque con lo de Holman no le pararon bolas ni a usted ni a las otras mujeres que dijeron no a Holman. No, sí, sí me paran bolas. Mira que Gustavo Petro ha sido Pero absolutamente ahí no le pararon respetuoso. bolas. Pero creo que ahí sí, yo creo que uno puede tomar a veces decisiones en política que se equivocan. Pero por eso digo, quizá todas estas... Pero la veo sentida con Gustavo Petro. No, por yo no esta la veo decisión. sentida. yo, Sí. Yo sí, la pues, veo como, a ver, ¿cómo la describo? ¿cómo? No, la siento como, usted está en desacuerdo, claramente. Estoy Sabe serena. que es, por lo menos entiendo que usted cree que es equivocado Sí. esa decisión política. Lo que pasa es que usted quiere el proyecto político y no quiere que esto Sí, afecte es el que no es proyecto solo político. Gustavo Petro, o sea, yo a Gustavo pues lo valoro, lo admiro, Ujú. he aprendido a tenerle cariño en estos meses tan intensos en campaña. Tuvimos que hacer esa campaña y eso no era una impostura, nosotros nos reconocíamos porque tenemos biografías muy distintas pero muy complementarias, Sí. pero no, yo lo que creo es que la lucha de las mujeres continúa y aquí vamos a estar trabajando y en la trinchera como lo hemos hecho las feministas de tiempo atrás. Dice Laura, es la tendencia número 1, Ángela María. Ave María. Yo creo que este tema le importa mucho a la gente y sobre todo Qué bien, yo creo que qué todos bien. tenemos que estar unidos en torno a defender el derecho y el respeto a las mujeres porque las mujeres han sido maltratadas por siglos, generación tras generación. Yo creo que todos tenemos una historia de maltrato en algún momento cercano. Ujú. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con que se viole ese respeto a las mujeres? Digamos, aquí esto no debería ni siquiera estar haciendo parte de un debate político, debería ser algo que jamás se pudiera violar, ¿cierto? No deberíamos estar discutiendo aquí si una decisión política puede poner en riesgo el respeto a las mujeres, sino que es algo natural que deberíamos respetar. Dice Laura, numeral respeto a la mujer no se negocia y tampoco al del hombre, niños y animales. Isabel Cristina, numeral respeto a la mujer no se negocia. He compartido muchas de las políticas de Petro, pero esta vez se descacha por completo. La mujer está hasta por encima del metro. Beto Pinilla, numeral respeto a la mujer no se negocia. Este no es un tema que deba politizarse, pero para el manejo populista de manipulación de masas, sobre todo en mentes vulnerables, Petro es un experto y no duda en capitalizar esta oportunidad. Por aquí dice Diose Soler, numeral respeto a la mujer no se negocia, miles de mujeres apoyan a Colombia Humana, así no se maneja un conflicto familiar, señora Casas, le dice a la esposa de Holman Morris. Dice Arturo García Quintana, numeral respeto a la mujer no se negocia y punto. Es tajante, contundente esa opinión a esta hora. Dice por acá, bueno, más bien la escucho porque hay unos que no se pueden leer No, porque generan bueno, me muchos tocará después insultos. leerlos, pero sí, claro, creo que, mira que a uno pues sí, estamos acostumbrados a que nos den tan duro, ¿no? Pero, y ese tema del respeto, además de esto digamos, del ámbito de la familia, de las prácticas, de las relaciones dentro de la familia, también, Vicky, pasa por el aporte económico de las mujeres. Es que esta sociedad tiene que reconocer el aporte que hacemos las mujeres. Claro. Esto que se llama de la economía del cuidado, que es una cosa como tan etérea, pero que en Colombia, por la ley de uso del tiempo, de uso del tiempo No libre, se que no valora. tienen las mujeres, aporta 124 billones de pesos. Eso es respeto a las mujeres. Claro, no se valora la ama No de se casa, valora. creen que es una mantenida. Mira, a mí me da Claro. tanto pesar. Mira, y ese Ángela es uno María, de los estos argumentos días. para la violencia. Claro. Usted es una mantenida. Claro. Pues y eso es esos lo que son le están diciendo hoy a micromachismos. Patricia Casas después de esta Y esos decisión. son los Da mucho machismos. pesar. Claro, no, ¿cómo así? Eso imagínate que en Colombia, por esta ley de Cecilia López y Gloria Inés Ramírez, que yo apoyé y que logré que se sancionara, Ujú. significa visibilizar en ese respeto a las mujeres que aportamos 124 billones como un sector económico. Eso es
respeto a las mujeres. Y hay otra cosa que me gustaría plantearle antes de que se nos acabe el tiempo. Digamos, hay una cuestión que utilizan los políticos a su favor y es, mientras yo no sea condenado, ¿qué servidor público no tiene una denuncia? Siempre dicen los políticos. Y en parte, pues es una cosa real, pero también no cree Ángela María que ha llegado el momento en el que los partidos se preocupen por cultivar políticos que tengan una vida ejemplar, no solamente que sean políticos ejemplares, profesionales ejemplares, mandatarios o funcionarios ejemplares, sino personas ejemplares. ¿Por qué nos tenemos que conformar los votantes con gente que no sea ejemplar? ¿Por qué? Bueno, eso será uno de los legados y los saldos pedagógicos de salir de la guerra. Es que la guerra produce unas fracturas éticas enormes. Ojalá esa ciudadanía arranque en casa, en esas relaciones en casa, ahí, que el primer espacio democrático del límite de la violencia, del cuidado del otro, del reconocimiento, de la reconciliación, incluso de las rabias y la indignación sin violencia, sea la casa. Y allí, en esos espacios, con un proyecto educativo fuerte, con unos medios de comunicación que también ayuden en esta tarea. Que también son muy machistas, ¿no? Eso, claro. Perdón, eso lo sé. Tú que lo has vivido. Son muy machistas los medios de comunicación, claro que lo son. Entonces, esta es una revolución. Esta es una revolución cultural. Por eso desde acá digo, no se trata de purismos, no se trata de no oportunidades, de una segunda oportunidad sobre la tierra, pidió García Márquez para América Latina cuando recibió el Nobel. Esas segundas oportunidades hay que darlas, pero pasa por reconocer las actuaciones y pasa por, yo estoy de acuerdo contigo, por un proceso educativo y democrático para formar ciudadanos y ciudadanas de los cuales después nos sintamos orgullosos como gobernantes. Claro, es que eso es incoherente, digamos, y lo otro que a mí me ha parecido, y también se lo decía internamente, es que en Colombia, y bueno, en el mundo es así, en la política es así, vemos políticos que son capaces de señalar al otro que está en el partido contrario porque lo denuncian. Ese tiene que ir a la hoguera y a la cárcel, pero cuando se trata de sus propios miembros, entonces ahí sí el debido proceso es muy importante. Digamos, no hay un rasero a la hora de mirar a sus propios miembros, igual que cuando se mira al de otros partidos. En este caso, permítame, se lo digo, Ángela María, Colombia Humana ha sido un partido importante, crítico importante. Critica al presidente que esté de turno, critica a otros importantes políticos o relevantes políticos en el país, es ácido en sus críticas y a mí me parece que hace un papel muy importante. Pero no puede ser que cuando mira hacia adentro, entonces ahí sí la presunción de inocencia, que hay que respetarla, por supuesto, pero es que una cosa son las decisiones políticas y otra cosa es la condena judicial. Usted ha hablado de una cuestión moral, que pareciera a veces que los políticos, muchos no tienen ese estándar de la moral, de la ética, no la tienen, sino de lo que les conviene en las urnas, los votos. Sí, yo sé que hay que hacer un esfuerzo enorme por la coherencia, Vicky, y no es fácil, ¿no? No es fácil. Salir de esta guerra, además de tejer esa fractura ética y de recuperar los límites del juicio moral, ¿sí? Del que hablaba Hannah Arendt, que es tan importante, porque es el que protege la vida, el que dice cero tolerancia a las violencias, el que también se indigna con tanta pobreza. Eso hay que mantenerlo y hay que buscar ser coherente. Lo que yo quisiera dejar como mensaje es que sí, esto ya está aquí, ya está la posición de un grupo grande, significativo, no es tanto de las firmas que si recogen 200, no, de un grupo significativo de hombres y mujeres de Colombia Humana, que pensamos que una decisión como esta nos genera una división, pero que el proyecto tiene que seguir adelante. Tenemos que ir más allá de esto y ojalá para el tema de Holman que busque la manera de reparar. Pero ¿cómo se repara eso? Él tendrá que encontrar la forma, no solo en su espacio por lo menos en estos 3 meses, ¿cómo? Bueno, tendrá que buscar la forma de hacerlo, porque creo que y debe seguir con su aspiración a la candidatura ayudaría a la a una alcaldía de cantidad, Bogotá. pues ya se inscribió. Yo hubiera querido que no, pero pues ya lo hizo, ¿cierto? Entonces ya estando ahí, vea, creo que sí es importante que haga escribe un una trino tarea. Claudia López. Se lo leo antes de que nos vamos.
Querida Ángela María Robledo, te escucho en la W y me inspira tu templanza, coherencia y firmeza al mismo tiempo. Gracias. Es mucho más lo que nos une, tú y María Mercedes y yo, y todas lo sabemos. Espero verte de nuevo pronto. Un abrazo. Bueno, un saludo para Claudia desde Ahí la aquí. están Allá la escuchando. están esperando. No, pero también Claudia sabe y se lo he dicho porque hemos seguido conversando, porque yo creo que lo peor es que se acabe la posibilidad de dialogar con todo. Por eso apoyé el proceso de paz con todo. Hay que decirle que esa posibilidad y ese acuerdo está en ese, querido Claudia, en ese documento que tú tienes. Creo que estaba aquí en entrevista, yo no sabía y se lo mandé, que hay que discutirlo y que Gustavo Petro, si logramos un acuerdo, vamos a estar ahí, que las fuerzas alternativas de esta trinchera de la Bogotá resistente y rebelde sean las que lleguen a la alcaldía en octubre. Le pregunto, ¿usted votaría por Claudia López a la alcaldía de Bogotá? Tiene que haber un acuerdo previo para poder ¿Usted, hacerlo. Ángela María, No, independientemente de puedo. los acuerdos, No podría votaría por hacerlo. ella? No podría hacerlo si no hay acuerdo. En eso he sido coherente y voy a seguir haciéndolo. Y Siempre. una pregunta más, ¿usted cree que Holman Morris le puede ganar a Claudia o puede ganarse la alcaldía de Bogotá? Yo creo que le queda bastante difícil. Creo que le queda bastante difícil. Porque de este lado pues ha habido un trabajo previo, creo, y juicioso, pero vamos a ver, ¿no? Es la ciudadanía la que decide. Aquí algo interesante en Bogotá, para la alcaldía al menos no hay maquinaria, son ciudadanías libres. Vamos a ver. Y la gente no es boba, la gente piensa. Es que a veces los políticos creen que la gente es boba. La gente no es boba, Ángela María. La gente piensa, entiende, razona. Y la gente sabe que hay cosas que no se pueden negociar, como el respeto a la mujer. Bueno, muchas gracias Vicky por el espacio. Ángela Claro María, que mil sí. gracias por venir, por tenerla aquí. Siempre es un gusto escucharla y sobre todo me gusta el tono. Siempre su tono es muy agradable. Muchas gracias. Es que también se puede hacer política desde la sensatez y la serenidad. Y Bogotá se merece una campaña serena. Eso es lo que merece Bogotá estos meses que restan. Serena, con argumentos y emociones. El 8 de agosto tenemos el primer gran debate con los que son a la alcaldía de Bogotá, aquí en la W a las 12. ¿Cómo le Bueno, parece? lo La voy a esperamos en escuchar. Hacienda Santa Bárbara con Pro Bogotá, con los candidatos que son, ya son los que son. Claro que sí. Ahí me escucharé muy atenta. Tomaré Gracias, nota. Ángela Bueno, María. gracias Vicky, gracias a me ustedes. ayuda a contestar este hashtag, numeral, el respeto a la mujer no se negocia. No se negocia, es prioridad. Gracias, Ángela María. Gracias. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Ferro investigue, ¿sí o no? Ricardo Ferro. ¿Cómo voy a ser yo enemigo de Juan Manuel Santos o enemigo de cualquier otra de las personas que son sujetos procesales? Yo creo que ha habido una indebida interpretación de lo que se entiende por enemistad grave. Para que exista una enemistad tiene que haber una relación personal. Y yo no tengo ningún tipo de relación personal con el expresidente Juan Manuel Santos. Yo he votado en 8 ocasiones para archivarle procesos al expresidente. Desde el primer día que llegó esa denuncia en la Comisión de Investigación y Acusación, ha tenido todas las garantías el presidente Santos. Esto no es que un investigador venga y tome las decisiones por toda la comisión, no. La gente debe entender es que estamos frente a una etapa procesal que es una investigación. Es que la defensa del expresidente Juan Manuel Santos tiene acceso a todo el proceso en tiempo real. Somos 16 representantes a la Cámara en la Comisión de Investigación y Acusación. Hay 8 representantes que hicieron parte de la Unidad Nacional. No hay elementos de juicio para determinar que Ricardo Ferro es enemigo del expresidente Juan Manuel Santos. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. La W invita. Fonseca en concierto. Tour Simples Corazones Colombia. Bogotá, 20 de septiembre, agotado. Nueva fecha, 19 de septiembre, Movistar Arena. Medellín, 27 de septiembre, La Macarena. Barranquilla, 28 de septiembre, Hotel El Prado. Bucaramanga, 5 de octubre, Plaza de Toros. Patrocina Club Colombia, Colpatria y Scotiabank Colpatria. Escucha la W y gana boletas.